¿Qué tal amigos de Sin embargo al aire? Les agradecemos muchísimo como cada semana que nos acompañen, que compartan nuestro trabajo, que lo recomienden con sus amigos, familiares. De esa manera aumentamos, incrementamos la comunidad de Sin embargo y de esa manera todos participamos en este proceso de hacer periodismo informativo, veraz, para servicio de la comunidad. Por eso es importante el apoyo que nos brindan y siempre se los vamos a agradecer de todo corazón. En días recientes vuelven a surgir indicios muy claros de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en particular 7 ministros de los 11 que la integran no están muy conformes con la aplicación de las reformas constitucionales que van a reconstruir de raíz el Poder Judicial de la Federación. Al amparo de sus privilegios, quieren permanecer en sus cargos o por lo menos evitar que la reforma constitucional se aplique en plenitud y siguen poniendo piedritas en el camino del gobierno de la Cuarta Transformación y provocando al Congreso de la Unión, en particular a la fracción de Morena y sus aliados que tienen la mayoría calificada en ese órgano legislativo. Sobre ese tema hablaré hoy con ustedes en mi columna Puntos y Contrapuntos, que dice lo siguiente. Muy pacientes y prudentes han sido tanto la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, como el Poder Legislativo Federal que integran diputados federales y senadores con respecto a los groseros desafíos de por lo menos 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes encabeza la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, empecinados en acumular obstáculos para tratar de evitar la aplicación de la reforma judicial, aprobada y promulgada en apego estricto a los protocolos establecidos en la Constitución General de la República. Reforma que desde el pasado domingo 15 de septiembre del 2024 está vigente y es mandato obligatorio al ser publicada y promulgada en el Diario Oficial de la Federación. Son permanentes, reiteradas, las provocaciones de la ministra Piña Hernández y de los 6 ministros que hacen causa común con ella. Javier Lainez Potisek, Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Farjat y Jorge Mario Pardo Rebolledo, al aceptar y estimular acciones jurídicas que carecen de sustento legal, con el propósito de frenar la aplicación de la reforma ya consumada e incluso alientan el despropósito de que pudiera sancionarse por desacato a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por no cumplir suspensiones dictadas por jueces federales que carecen de validez jurídica y son improcedentes contra reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. En un capítulo más de esta truculenta y perversa historia, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, admitió a trámite una solicitud de la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, Juana Fuentes Velázquez, para que el máximo tribunal del país determine qué órgano es competente para conocer de las suspensiones emitidas por jueces de amparo que ordenaron frenar la reforma judicial y que presumiblemente fueron desacatadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y por autoridades federales. El periódico El Universal publicó la información este jueves 14 de noviembre del 2024, en la que explica que Piña Hernández turnó el expediente al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, uno de sus incondicionales, quien deberá elaborar un proyecto de resolución. La promoción de este recurso es la secuela de por lo menos 70 suspensiones emitidas por jueces de distrito en juicios de amparo promovidos por magistrados, jueces y organizaciones de la sociedad civil para frenar la reforma judicial, algo que jurídicamente no está contemplado y no está permitido por la ley de amparo y tampoco por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La ministra Norma Piña convirtió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un poder faccioso, al servicio de la oposición de derecha y de los grupos de poder económicos y religiosos que tradicionalmente han sido aliados de los gobiernos priistas y panistas. Un ejemplo muy ilustrativo del afán golpista de Piña Hernández fue cuando dio trámite el lunes 26 de agosto del 2024 de manera express a un recurso presentado por el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, para que ese alto tribunal analizara los criterios jurídicos para la asignación de diputaciones de senadurías y de diputaciones y senadurías por la vía plurinominal en el Congreso, con el propósito de evitar que Morena y sus aliados lograran la mayoría calificada en la Cámara de Diputados de la Federación. ¿Por qué? Pues porque con la mayoría calificada en ambas cámaras, Morena y sus aliados han podido llevar a cabo muchísimas reformas constitucionales, incluyendo esta muy debatida reforma al Poder Judicial, que es combatida con todo por algunos ministros como Norma Piña y sus 6 aliados que hacen eco con la oposición de derecha. Fue tan precipitada y carente de sustento jurídico la decisión de la ministra Piña Hernández que motivó un enérgico apercibimiento del ministro Juan Luis Alcántara Carranca, otro de sus seguidores, quien le aclaró a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación algo que es elementalmente básico para cualquier jurista, que por disposición constitucional es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la última y definitiva instancia facultada legalmente para interpretar la constitucionalidad de las leyes electorales para la adjudicación de diputados y senadores plurinominales. Pero fue muy evidente en esta situación que la ministra Norma Piña actuó por consigna y movida por sus fobias y sus odios. Existen sobradas y probadas razones para que los 7 ministros golpistas de la Suprema Corte sean sometidos a juicio político, destituidos e inhabilitados para el servicio público. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 110 que pueden ser sujetos de juicio político los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los magistrados de circuito y los jueces de distrito. Mientras que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos precisa en su artículo 6 que es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, como serían el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano representativo federal y la usurpación de atribuciones o cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la federación o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones. Mayor despropósito que el que en su momento tuvo la Corte, aunque no tuvo los votos para hacerlo, es pretender impedir la aplicación de las reformas constitucionales que modifican el Poder Judicial. No tenían ni tienen facultad alguna para hacerlo, porque las reformas a la Constitución no pueden ser de ninguna manera, modificadas, detenidas o de alguna forma evitadas con algún recurso jurídico. ¿Por qué? Pues porque la soberanía del Congreso, que en sí mismo representa la soberanía del pueblo, no puede estar sujeta a la voluntad de 7 u 8 ministros. Y además por otra razón muy elemental, lo que dicen los artículos 39 y 40 de la Constitución, de que la soberanía reside en el pueblo y que el pueblo delega esa soberanía en los 3 poderes de la Unión.
¿Y cómo delega el pueblo esa soberanía en el Congreso? Pues a través del voto. ¿Y cómo se ejerce esa soberanía para realizar reformas constitucionales? Cumpliendo con el protocolo que establece la misma Constitución de que debe de aprobarse por mayoría calificada en las dos cámaras y con la mayoría de la aprobación de los congresos estatales. Esas reformas de ninguna manera pueden ser modificadas por ningún tribunal, ni aun tratándose de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no puede estar por encima de los representantes de la soberanía del pueblo, que además son los únicos facultados para legislar. La misma Cámara de Diputados podría promover el juicio político contra los 7 ministros golpistas empecinados en violar la Constitución y podría presentar la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los legisladores presentes en la sesión respectiva, después de haber sustanciado el procedimiento y con la audiencia del inculpado. Morena y sus aliados tienen los votos de sobra y suficientes para cumplir este primer trámite en el juicio político. Una vez que el Senado de la República reciba la acusación formulada por la Cámara de Diputados en contra del servidor público sometido a juicio político, la Cámara de Senadores se convierte en jurado de sentencia para aplicar la sanción correspondiente mediante resolución de las 2/3 partes de los miembros presentes en la sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con la audiencia del acusado. Morena y sus aliados tienen, sin problemas, la mayoría calificada en el Senado. Por mandato constitucional, las declaraciones y resoluciones de las cámaras de diputados y senadores son jurídicamente inatacables. La misma Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que las sanciones derivadas del juicio político consisten en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. De la mano de la ministra Piña Hernández, el Poder Judicial ha sido utilizado para golpear política y jurídicamente a Morena y sus aliados y a los gobiernos de la Cuarta Transformación, tanto el que encabezó Andrés Manuel López Obrador como el que ahora es responsabilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Con singular desvergüenza, el Poder Judicial, encabezado por la ministra Norma Piña, camina por los senderos de la ilegalidad y la manipulación de las leyes, con tal de conservar sus privilegios y proteger los intereses de sus socios y protectores, esa minoría privilegiada a la que ampara y sirve el Poder Judicial, alejado de los legítimos reclamos de la mayoría del pueblo que tiene hambre y sed de justicia. El artículo segundo transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación establece que los nuevos ministros que sean electos en los comicios extraordinarios del domingo 1 de junio del 2025 tomarán protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1 de septiembre del 2025. Faltan más de 10 largos meses para ese relevo. Mientras eso sucede, nadie debe descartar que la ministra Piña y sus secuaces sigan adelante en forma sistemática y dolosa en su afán de desafiar y provocar a la presidenta Sheinbaum Pardo y al Congreso de la Unión. La destitución e inhabilitación de los 7 ministros facciosos debe ser una acción enérgica, promovida por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y resuelta por el Senado de la República como jurado de sentencia. Por supuesto, los ministros y la muy disminuida cofradía privilegiada de derecha que los apoya y los estimula, se desgarrarían las vestiduras y acusarían al gobierno de la Cuarta Transformación de autoritario. Igual lo acusan de lo mismo, sin que exista motivo. 10 meses de espera para que los 7 ministros facciosos se vayan es mucho tiempo
en el que todavía podrían causar mucho daño al país. Gracias por su atención, amigos. Si les apetece, por aquí nos encontraremos dentro de una semana.